auditivo, ¿qué función tendrá? ¿Motora? ¿Sensitiva? Netamente sensorial. Entonces es la audición lo que vamos a evaluar. El nervio auditivo tiene sus receptores propios que perciben los estímulos que capta principalmente el tímpano. ¿Entendido? A través de ahí hay unos fenómenos bioquímicos, unos fenómenos mecánicos que recoge el nervio, se dirigen a su núcleo que está en el bulbo raquídeo y posteriormente hay una vía corticonuclear hasta el temporal, que es el centro cortical de la audición. En esa vía, que es una doble vía, se pueden generar fenómenos auditivos. ¿Cuáles serán los motivos de consulta que el paciente va a referir si tiene un problema? Hipoacusia. Hipoacusia. Acusia. Acúfenos, profe, también. Acúfenos, muy bien. El acúfeno es un ruido que se percibe, más no hay un estímulo real. El tinnitus es un tipo de acúfeno. Pero así como el paciente puede escuchar tinnitus, que es un ruido, un acúfeno similar a un pitido, ¿ok? Puede escuchar campanas, puede escuchar como un tren, puede escuchar como aire acondicionado prendido. O sea, hay muchos elementos que puede referir el paciente similares a lo que él conoce. ¿Ok? Hay gente que dice, no, es como si viniera un tren rodando. Escucho como si fuera un pitido, escucho como si fueran unas campanas, un motor prendido. Lo que sea, si no hay un estímulo real, si hay un motor prendido, evidentemente es el motor. ¿Ok? Pero si no hay ningún motor prendido, es un acúfeno. Ahora, ese acúfeno fisiopatológicamente puede estar generado por un proceso en la corteza temporal, ¿ok? Es lo que se denomina alucinosis. Puede ser hasta un tipo de convulsión, un tipo de crisis, que sería una crisis sensorial. Una crisis sensorial, focal, simple, si no genera alteración del estado de conciencia. Pero lo que más nos interesa hoy día es la hipoacusia y la acusia. Otro elemento que puede generar tinnitus, antes que pasemos a la acusia y la hipoacusia, son los síndromes neuropáticos. Hasta ahora el síndrome neuropático que hemos discutido, la neuropatía diabética, cuando vimos las polineuropatías, cuando vimos sensibilidad, ayer que hablamos un poquito de neuralgia del trigémino, pero esos fenómenos en los canales de sodio, de cloro, de calcio, pueden ocurrir también en el nervio auditivo, generando acúfeno. ¿Okay? Entonces la fisiopatología del tinnitus viene dada primero por alteración del nervio periférico del octavo par y segundo por alteración de la corteza. Por eso es que el tratamiento del tinnitus son neuromoduladores, es decir, medicamentos que estabilizan los canales, como carbamazepina, gabapentina. Doctor, ¿y el paciente también podría presentar vértigo? El vértigo, vamos a hablar hoy de vértigo, aprovechar que no hay nadie. El vértigo. ¿Qué rollo hay con el vértigo? Lamentablemente, la tradición, el nombrar el nervio auditivo vestibulococlear ha generado que la población humana crea que el vértigo es un problema otorrinolaringológico, o sea, del octavo par. Y eso no es así, ¿entendido? Ahora, cuando un paciente tiene vértigo, ¿qué tengo que saber? Concepto de vértigo. ¿Qué es vértigo? Es una sensación subjetiva del movimiento. Es la percepción del movimiento. Percepción del movimiento. Así yo me muevo, siento que me estoy moviendo o siento que la gente se mueve o el ambiente se mueve. No nos interesa
y no nos ayuda a saber qué sientes, que te mueves tú o que se mueve todo. Esto es simplemente para saber si es vértigo genuino o no vértigo genuino. Porque para el paciente, así como se acuerdan de la fatiga y las náuseas, que la gente dice, "Ya tengo fatiga", y lo que quiere decir es que tiene náuseas. El paciente puede decir, "Tengo mareo", pero mareo para nosotros habitualmente es vértigo. Pero el término mareo es lo que vamos a denominar cuando hablamos cardiovascular presíncope, una sensación inminente de desmayo, pero no me termino de desmayar. Ese es el mareo genuino. Ah, me voy a desmayar, siento que me voy a desmayar, te dio mareo. Pero la gente dice mareo, todo me da vuelta. Eso es vértigo. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de interpretar los fenómenos propios del vértigo? La forma adecuada es, después de definir que de verdad tiene vértigo, es estimar que el paciente tiene una lesión en la fosa posterior del cerebro. Es lo primero. ¿Se acuerdan cuando vimos cefalea? Que dijimos cefalea y fiebre es igual a infección intracraneal. Y decían, doctor, pero el dengue da cefalea y fiebre. Por supuesto que sí, pero no es lo primero que tengo que pensar. Lo primero que tengo que pensar, si el paciente tiene vértigo, es que tiene una lesión en la fosa posterior del cerebro. ¿Cuáles son los elementos de la fosa posterior del cerebro? Del encéfalo. Tallo cerebral y cerebro. Tallo cerebral y cerebro. Es lo primero que tengo que pensar. ¿Qué otro elemento tengo que interrogar para que le dé peso a ese examen neurológico que preste más atención a la fosa posterior? La continuidad. Si el paciente tiene vértigo continuo desde el primer momento que empezó, uno tiene que pensar, esto es una lesión de la fosa posterior. Si el paciente tiene el vértigo intermitente, es poco probable que sea una lesión de fosa posterior. Entonces, cuando estoy interrogando el vértigo, ¿cuándo apareció el vértigo? Si el vértigo es continuo o no es continuo, y qué desencadenó el vértigo. Porque es muy importante identificar si el vértigo fue desencadenado por un cambio de posición de la cabeza. ¿Entendido? Un cambio de posición cervical. Un cambio de posición corporal. Estaba sentado, me acosté. Estaba acostado, me paré. Estaba sentado, me paré. Estaba parado, me senté. Si ese elemento lo refiere el paciente, es poco probable que sea de fosa posterior. ¿Entendido? Entonces, repito, vértigo, precisar que de verdad sea vértigo, saber qué lo desencadenó y si el vértigo es continuo o no es continuo. No necesito saber más nada del vértigo. Y fuera de la parte académica, no tiene que ir para los otorrino todavía. Profe, ¿y si ¿Qué dice por qué? si es intermitente, cuáles podrían ser las Ya voy causas? para allá. Ya voy para allá. Pero las causas de intermitencia es después que yo precise que tengo una lesión. O sea, porque ¿cuál es el problema? Yo como neurólogo recibo muchos pacientes con vértigo que le ha visto el otorrino y le hacen un estudio que se llama Octavo, que cuesta $1.300 y sale normal. Y después que le dicen que no se va a curar jamás, llegan con el neurólogo porque alguien le dijo, anda con un neurólogo para ver. Y termina siendo una lesión de fosa posterior. Un tumor que no le dijeron que tenía. Una placa de esclerosis múltiple que no le dijeron que tenía. Y por supuesto el otorrino no iba a mejorar ese vértigo porque no es de origen otorrinolaringológico, o sea, no es de origen periférico. Tengo que estimar primero si es una lesión de fosa posterior. Si la lesión está en el tallo cerebral, además de vértigo, ¿qué va a tener ese paciente? Entonces, ¿cuál es mi deber como semiólogo? Si el paciente tiene vértigo, examinar los pares craneales. Pares craneales de mesencéfalo, ¿cuáles son? 3 y 4. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Ahí está normal, mesencéfalo está bien. Pares craneales de protuberancia, 5, 6 y 7. Mira aquí, mira aquí. Abre los ojos, cierra los ojos. 7 está bien. Sientes aquí, sientes aquí, sientes aquí, sientes aquí, cierra los ojos, sientes aquí, sientes aquí. Estamos tranquilos. Y los de Burgos que lo vamos a ver hoy. ¿Entendido? Entonces, si el tallo cerebral está indemne, ¿cuál es el siguiente paso? Evaluar cerebelo, que todavía no lo sabemos, lo vamos a saber la semana que viene. Tóquese la nariz, cierre los ojos, tóquese la nariz, haga este movimiento, reflejo pendular, lo que sea, está el cerebelo bien. Entonces, si el paciente tiene vértigo y el tallo cerebral está bien,
y el cerebelo está bien, ¿será una lesión de fosa posterior? No. Entonces paso a los dos únicos diagnósticos posibles del vértigo, que es el vértigo posicional paroxístico benigno. O sea, yo lo tengo. Buenísimo. Insuficiencia vertebrovascular. ¿Cuál es la fisiopatología del vértigo posicional paroxístico benigno? En teoría, porque eso no lo ha corroborado absolutamente nadie en este planeta, en el hueso temporal hay una serie de elementos similares a un laberinto, similares a unas cuevas que se denomina coclea, ¿verdad? Esa coclea cumple las funciones de... ¿Ustedes han visto a un albañil trabajar colocando una pared? Ellos tienen un instrumento que se llama nivel, que tiene como una agüita y una burbujita, y ellos lo van colocando para que quede derecha la pared. Bueno, ese líquido coclear que tenemos en el oído interno hace las funciones de ese líquido. Ese cambio de presión, ese cambio de nivel del líquido coclear es percibido por el octavo par, generando las señalizaciones pertinentes a todo el encéfalo, cerebelo, tallo y frontal, para que estemos tranquilos, de pie, equilibrados. El centro receptor de todo eso es el cerebelo. El cerebelo es el gran director de orquesta del sistema nervioso. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Isa cuando le tiré el...? Reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Vamos, pero ¿qué pasó neurológicamente? Reflejo, muchacha, no me preocupe. Usted sabe, yo te estoy entrenando, hija, no te pongas brava. No se ponga bravo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero? Yo le mostré el marcador. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué se activó primero? Primaria. Ajá, estaba segundo par, ¿verdad? Segundo par. Entonces fue retina, nervio óptico propiamente dicho, se cruzó, llegó al occipital. ¿Y después qué pasó? ¿Qué hizo? Ajá. Entonces del occipital, ¿a quién dio una señal? ¿A quién avisó? Al frontal. ¿Y qué se movió? Los miembros superiores. Y se movieron al mismo tiempo. Y esos músculos, cuando se movieron, hubo unos músculos que se contrajeron y otros músculos que se relajaron. Entonces, antes de ir, hizo occipito, fronto, cerebelo, fronto, hasta llegar al córtico espinal y género. Todo eso pasa en segundos. ¿Entendido? Entonces, cuando yo le... Dale, Elisa. Dale, pues. Porque tengo parches. Cuando evaluamos un movimiento del ser humano, todas esas vías tienen que estar indemnes. ¿Entendido? Todas tienen que estar indemnes. Ya se movió porque le estaba explicando. Por el equilibrio, porque el cerebelo es el gran director de orquesta. Entonces el cerebelo como centro, y no estamos hablando de los movimientos oculares. Ni le dije nada, ella sigue el marcador. Entonces la contracción del un oculomotor y la relajación del oculomotor pasa por la vía córtico-ponto-cerebros. ¿Ok? Pero el cerebelo lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa entonces en el vértigo posicional? En teoría se genera en ese líquido coclear litiasis. Así como hay litiasis en la vesícula, litiasis en el riñón, hay litiasis coclear. Eso se denominan otolitos. Y el otolito es como si tuviéramos un vaso con hielo. Cada vez que mezclamos el vaso, enturbia el líquido y genera vértigo. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo sabemos que el paciente tiene vértigo posicional paroxístico benigno? Porque el vértigo se desencadena con cambios de posición y es intermitente en consecuencia. Y el tratamiento de esto es terapia de rehabilitación vestibular. O sea, se le genera al paciente unas órdenes para hacer terapia de rehabilitación para reposicionar esos otolitos
y no le genere más nunca el vértigo. Ahora, la segunda alteración es la insuficiencia vertebrovascular. Anatomía de Salitre 3. Del corazón al encéfalo va la sangre por 4 arterias, 2 carótidas y 2 arterias vertebrales. Las arterias vertebrales se convierten en el cráneo en la arteria basilar. La arteria basilar da unas ramas laterales que se denominan paramedianas cortas, paramedianas largas, circunferenciales cortas, circunferenciales largas, e irrigan toda la fosa posterior hasta las ramas terminales, que son la cerebral posterior, que irriga la corteza occipital. Cuando el paciente tiene artrosis cervical, es decir, un problema o la pérdida de la lordosis fisiológica de la columna cervical, se rectifica la columna y en consecuencia las arterias vertebrales que tienen que estar echadas para adelante también se rectifican y eso genera vasoespasmo. Si las arterias vertebrales sufren vasoespasmo, no llega sangre a la basilar y la basilar no irriga todo el tallo cerebral ni el cerebelo, generando el fenómeno de vértigo. Y eso también ocurre con el cambio de posición. Es decir, que el paciente echa la cabeza para adelante o echa la cabeza para atrás o sufre un síndrome de latigazo, frenazo, plomo. Las arterias se contraen, no llega sangre a la basilar no irriga lo que tiene que irrigar y el paciente tiene vértigo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La rehabilitación vestibular, más antitrombóticos como la aspirina, vasodilatadores como la nimodipina y el paciente se mejora. ¿Qué no le he dicho aquí? 2 cosas. 1, Menier. Porque el Menier, como mi amiga la migraña, no existe. Y segundo, me he dicho laberintitis. Porque la laberintitis no existe. ¿No has escuchado laberintitis? Ojalá que nunca lo escuchen, después de oír más nunca. Que ustedes nunca lo escriban. Porque eso sí les gusta. El tercer diagnóstico que se sabe después de infección urinaria y síndrome viral, el médico del ambulatorio es laberintitis. Hay una medicina que yo odio, se llama betistina. Dios mío, eso sí, hay médicos que no lo hayan colocado. Pero eso es lo que tomo yo. ¿Te curaste? O sea, normalmente hago las maniobras, la maniobra de Frey y de Semo, que son las que está mencionando usted, pero el doctor a mí me puso viajes a mi microcer, que microcer es betistina. El rollo del viaje de sangre en microsen que producen parkinsonismo, todo el da temblor. Ay, buenísimo. Y no parece que tuvieras Parkinson, porque lo colocan, antes se colocaba 5 días, ahora lo colocan meses. Bueno, pero independientemente, el motivo de la materia no es hablar de terapéutica, sino de la discriminación del síntoma. Entonces, ¿qué quiero yo con la clase de hoy? Hablando de vértigo, que ustedes tengan claro el algoritmo de abordaje clínico del vértigo. Entonces, si el paciente tiene vértigo, ¿qué significa vértigo? Sensación de movimiento. ¿Qué significa vértigo? Sensación de movimiento. Si el paciente refiere que tiene vértigo, lo primero que tengo que pensar es lesión de fosa posterior. Entonces, si el paciente tiene vértigo, ¿qué tengo que pensar? Lesión de fosa posterior. La fosa posterior tiene 2 estructuras, que son Tallo. cerebro. Si es una lesión de tallo, además del vértigo, el paciente va a tener alteración de los Paramenes. y si el paciente tiene lesión en el cerebelo, ¿qué va a tener alteración? De la motilidad y no va a tener alteración de los paramenes. ¿Entendido? Si el paciente, su examen físico neurológico es perfectamente normal, ¿tendrá una lesión de fosa posterior? No la tiene. Es imposible. Entonces, ¿cuáles son los 2 diagnósticos que puede tener? Se acabó. ¿Qué le acabo de resumir? Biblioteca de neurología. Profe, ¿cuáles son los 2 diagnósticos que digo que no estaban? Laberintitis y ¿cuál era el otro? Menier, síndrome de Menier. En paz descanse. ¿Qué es el síndrome de Menier? Es como... Primero tiene Ok, octavo par. El octavo par, el principal motivo de consulta va a ser hipoacusia o acusia. ¿Ok? La lesión siempre va a ser ipsolateral, a donde el paciente refiera la acusia, la disminución de la fuerza visual.
Entonces, De la agudeza visual. voy a utilizar agudeza auditiva, perdón. Agudeza auditiva, así se llama. Agudeza auditiva. La forma de examinarlo es de dos formas, dos técnicas. Primero, tengo que precisar si la agudeza auditiva está normal, si es cierto lo que me está diciendo. Entonces yo utilizo el diapasón. ¿Para qué me sirve el diapasón? Para percutirlo y ese estímulo lo coloco al lado del oído, a unos 2 o 3 centímetros. Y cuantifico el tiempo que el paciente escucha. ¿Entendido? ¿Quién tiene diapasón? Por allá, por allá. Lo percuten y lo escuchan y toman el tiempo. No, háganlo ustedes. Pero es importante que se percutan en la mano y le escuchen. Ajá. Esa es otra nota. Estoy diciendo, el tiempo normal de 17 a 20 segundos. Escuchen, ustedes son los controles. Es decir, ustedes se tienen que escuchar ustedes y cuantificar el tiempo. Y eso es lo normal. Ustedes tienen que estar escuchando más o menos entre 18 y 22. Pero si escuchan 25, probablemente si ya pasó, vibre más. Porque está más separado, porque está menos separado, ¿entendido? Entonces, cada quien que diga el paso, Me gusta mucho la nota de tu diapasón. Te respondí, disculpa que no te haya ¿cómo? Porque son diferentes vibraciones, de 256, de 128. Estos son musicales. Entonces, por lo menos 140 grados, 122 por eso tiene la 128 no nota todo, pero es por la vibración de la vibración del cuerpo. entonces por qué? Pregúntale al profe. Esto que estamos haciendo ahorita es para evaluar la agudeza auditiva. ¿Cómo vamos a estimar que el paciente tiene disminución de la agudeza auditiva? Porque duran menos tiempo escuchando que nosotros mismos. Ahí no es. Es decir, si colocamos el diapasón en nuestra oreja y escuchamos 20 segundos, eso es lo normal para ese diapasón, para este oído. Y cuando se lo coloco al paciente, si refiere que tiene menos de lo que yo escuché, es disminución de la agudeza auditiva. Pero no, pero es que si tiene más, no es patológico, ¿me explico? Es algo propio de cada paciente. Por ejemplo, el oído musical está en relación con la inclinación del tímpano. O sea, todos los tímpanos no están a 90 grados con el conducto auditivo. Hay tímpanos que están más inclinados que otros y eso está relacionado con la percepción del sonido. Hay gente que no es que tiene hiperacusia, sino que son Hechos para la música. están como entrenados o tienen esa particularidad para identificar notas musicales. Fíjense, ustedes se saben las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esa es una notación musical estándar, pero de Europa hasta América. Pero las notaciones musicales asiáticas e indias tienen octavos de tono. O sea, nosotros vamos do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido. Ellos entre do y re tienen 4 tonos. ¿Qué? No son semitonos, sino cuartos de tono y octavos de tono. Entonces, el espectro del sonido que nosotros estamos entrenados para escuchar do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Pero ellos entre do y re pueden tener 4 tonos, porque están entrenados en eso. Ok, excelente. Pero lo importante para nosotros como semiólogos no es saber si son tienen o no oídos musicales, sino si su agudeza auditiva está preservada. ¿En qué personas tenemos que estar pendientes con este fenómeno? Los pacientes, por ejemplo, que usan mucho taladro, pacientes que usan taladros percutores o esas máquinas de romper concreto, que trabajan en grandes industrias con motores intensos, los trabajadores de los mecánicos de aviones, que esas turbinas en los aviones funcionan durísimo, pueden lesionar el nervio auditivo y en consecuencia tener hipoacusia. Doctor, una pregunta. ¿Cómo se explica los acúfanos en violinista? La misma fisiopatología de todo. Puede ser desde el acúfeno causado por la corteza, porque habitualmente el músico deja de tocar música pero sigue pensando en música. Entonces es difícil pensar si es un acúfeno real o es una alucinosis. ¿Entendido? La actitud ante el acúfeno es importantísima, porque el paciente puede estar tan sí, doctor, tengo un pitico ahí que me fastidia, pero el paciente que tiene el acúfeno real, eso lo percibe como una tortura. Pero bueno, eso es poco a poco. De verdad que uno tiene que creerle al paciente, porque uno no lo ve. Ahora, ¿qué no es el paciente tampoco? Semiólogo. Y es lo que nos vamos a entender y presten atención en la siguiente prueba, que es la prueba de Weber, en donde vamos a expresar la vibración en el ápex del cráneo. Si el paciente tiene hipoacusia en el oído derecho, ¿dónde está la lesión? ¿En el oído derecho o en el oído izquierdo? En el oído derecho, ¿verdad? Presten atención. Ahora, si coloco la vibración, le digo al paciente, lo percuto y le coloco el diapasón en el cráneo, el paciente va a percibir la vibración que se desplaza, que es lo normal, que no se desplace para ninguna parte, que se quede en la cabeza, que se quede en el centro. Eso es lo normal. Pero el paciente, para que tenga esa prueba normal, la agudeza auditiva tiene que estar perfectamente normal. Si refiere hipoacusia del oído derecho y yo le coloco a mi paciente la vibración, tenemos dos escenarios: que se desplace hacia el oído derecho o que se desplace hacia el oído izquierdo. ¿Entendido? Entonces, presten atención a la pregunta. Si a mi paciente yo le coloco la vibración y se desplaza al oído derecho, ¿en qué oído está el problema? Derecho. Por eso le digo, presten atención. ¿Dónde lo escucha? En el oído derecho. ¿Y dónde está el problema? En el oído derecho. Siempre va a estar en el oído derecho. Dime, hijita. En el libro de Borges habla acerca de conducción aérea y conducción. Eso no nos interesa ahorita. ¿Okay? Esa es la forma de entender la prueba. Pero yo que quiero que interpreten bien, ¿entendido? O sea, el doctor Borges es muy respetado y lo que dice es verdad. Pero aquí estamos en la vida real. Si ustedes se meten con la conducción aérea, con la conducción ósea, lo que se van a confundir. Lo que necesito saber, que ustedes sepan, que si coloco la vibración aquí en la cabeza, ¿qué es lo normal? ¿Que se desplace o no se desplace? Que no se desplace. Que no se desplace lo normal. Entonces, si el paciente no se desplaza, la agudeza auditiva tiene que estar perfecta. ¿Entendido? Ahora, si la agudeza auditiva está disminuida, puede haber alteración en el nervio propiamente dicho, una alteración en todo lo que podemos decir conducción mecánica. Si le coloco la vibración acá y la vibración se desplaza al oído derecho, ¿en qué oído tiene el problema? Derecho. Si se desplaza hacia la derecha, quiere decir que la alteración o la causa de la hipoacusia es mecánica. Cuando hablamos de mecánica es todo lo que implica la transmisión del sonido, desde el conducto auditivo, es decir, que tenga un tapón de cera, que tenga un cuerpo extraño, que tenga alteración
en la indignidad del tímpano que tenga ocupado la cadena del huesecillo. Por ejemplo, un tumor, ¿ok? O una infección, una mastoiditis. Entonces, coloco la vibración, se desplaza al oído que no escucha, la alteración es mecánica. Por supuesto, cuando yo voy a estar examinando el octavo par, ya previamente he visto, el conducto auditivo, porque pasé primero por cabeza antes de llegar al neurológico. Ahora, si el paciente le colocó la vibración y se desplaza al otro oído, ¿en qué oído tiene el problema? Porque aquí no escucha. Correcto, muy bien, Andrea. Como el problema es en el nervio y el nervio no percibe la vibración, es desplazado hacia el izquierdo, que está bien. ¿Entendido? Entonces, presten atención aquí al oído derecho, es el oído de la hipoacusia. Cuando le coloco la vibración, si la vibración se desplaza al oído dañado, quiere decir que es mecánico. Y si se desplaza al oído contralateral, quiere decir que el problema es aquí, pero nervioso. ¿Mecánico o nervioso? Por lo que yo la vibración. ¿Dónde está tu diapasón? ¿Tú quieres saber si será un tapón de cera o será el nervio que está dañado? Colocar la vibración. Si se desplaza es un tapón. Y si se desplaza al otro lado, es el nervio. ¿Qué le puede pasar al nervio? Al nervio principalmente lo pueden afectar tumores. El tumor más frecuente del octavo par son los schwannomas, o sea, los tumores de las células de Schwann. Y el segundo tumor más frecuente en nervio auditivo es los neurofibromas, es decir, neurofibromatosis, ya sea von Recklinghausen o enfermedad de Burner, son los más frecuentes. Las lesiones del octavo par, como hablábamos ayer, lesiones o síndromes de ángulo pontocerebeloso, también van a desplazar contralateralmente. ¿Estamos claros? Sí. ¿Seguro? Okay. Vamos a decir que Siempre la pauta la marca el oído que tiene la hipoacusia. Si yo presto atención a eso, sé que ahí está el problema. Si se desplaza ahí, el problema es mecánico. Si se desplaza al contralateral, el problema es ahí, pero neurológico. Sencillito el octavo par. Se acabó. ¿Ah? Se puede desplazar a los dos si es mecánico. Pero el paciente que produce mucho cerumen, habitualmente se le tapan los dos oídos. O sea, el cerumen no dice, me voy a poner más para acá que para allá. Y desplaza hacia los dos. La dificultad radica sobre todo en los niños que tienen hipoacusia de nacimiento, son sordos, en consecuencia sordomudos porque no escuchan, y para identificar la intensidad, es lo que llaman, se hace una prueba que se denomina octavo par, o de intensidad, que colocan varias intensidades de ruidos y ellos van marcando si escuchan o no escuchan, van aumentando los decibeles y todo eso. Y otra pregunta, el tiempo que uno tiene que esperar, por ejemplo, que sea, digamos, normal, o sea, depende de los hertz o de nosotros, no lo hacemos nosotros ni el porque nosotros no hemos escuchado Claro. hace tiempo. Lo normal es entre 18 y 22 segundos. En algunos libros 16 y 22. Noveno par. Schwannoma. Schwannoma y neurofibromatosis. La neurofibromatosis hay muchos tipos de neurofibromatosis, pero los dos más frecuentes son la enfermedad de von Recklinghausen y Burner. Ajá. Burner. B. B o von
Recklinghausen. Agarre todas las letras y las pone. Pregunta, hijo. La parálisis de ver puede causar hemorragia. Sí, claro, eso lo dijimos ayer. Pero por parálisis del músculo estapedio. Hoy vimos un paciente con parálisis de ver postraumática. Se cayó de donde trabaja, se golpeó la región posterior auricular, fracturó el agujero estilomastoideo y tuvo parálisis de ver. Y lo refirió todo, ¿verdad? ¿Dónde estaba María y Nelly? ¿Verdad? Lo refirió todo. Sí. Excelente. Noveno par. El noveno par es el nervio glosofaríngeo. Cuando se desplaza al otro lado, ¿qué es lo que...? De origen, está en el mismo oído, pero es de origen nervioso. De la lesión. Esta es la boca abierta y esta es la boca. Si va por el mismo oído que tiene dañado, es mecánico. Si va para el otro oído, ¿Sí estamos claros? es La del mismo imaginación. oído. Boca abierta. ¿Qué es eso? Y esta es la boca. Ah, es que es abstracto. Sí, esto es surrealista. Ajá, entonces... Yo estudié por no el libro de Nestor, sino el de Picasso. Es neurológico. Eso no. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, ¿qué? No sirve de. ¿Qué hago? Se coloca. Lo que vos hiciste es... Eso es para la agudeza auditiva. O sea, simplemente colocar el diapasón para estimar la conducción aérea. Y después cuando el paciente diga, ya no escucho más, se le queda aquí para ver si termina. Y en Schwabach también se cronometra, 18 segundos. Exacto, pero no. Perfecto. Existen miles de maniobras, síndromes. Yo les voy a tratar de dar en la clase lo que es útil. Porque si nos embasuramos la cabeza nos confundimos. Es cuando veamos rigidez de nuca. Rigidez de nuca está la maniobra para saber si es rigidez de nuca y las maniobras de Kerning y Brusinski. Pero no hay Kerning ni Brusinski sin rigidez de nuca. ¿Entendido? Entonces, si el paciente tiene rigidez de nuca y yo percibo que es rigidez de nuca, ¿para qué voy a hacer Kerning y Brusinski? Y si tiene Kerning y Brusinski y no tiene rigidez de nuca, no es rigidez de nuca. Entonces, ¿de qué sirve Kerning y Brusinski? Nada. Historia de la medicina. Historia de la medicina. Ay, no. Como el Menier, como la laberintitis. ¿Sí o no? Es que es así. No, es que yo estoy pensando en historia de la medicina, no. Ah, ok. Recuerdos de Vietnam. Ok. El noveno par tiene una función sensorial, que es la sensibilidad del tercio posterior de la lengua. Entonces, si nosotros fuéramos neurocientíficos, estimularíamos el tercio posterior de la lengua con diversos sabores para ver si lo identifican. Esa es una forma. ¿Ok? Pero no la vamos a hacer. Simplemente interrogando qué sabores percibe. El salado y el dulce siempre va a ser tercio anterior. Pero hay un sabor que es el sabor amargo, que se percibe en el tercio posterior de la lengua. Por eso cuando ustedes degustan un alimento, lo primero que van a percibir es el salado y el dulce, y el amargo queda como el amargo. Es lo último que uno siente, ¿ok? Porque las papilas son menos sensibles, porque está en posición anatómica posterior, qué sé yo. Entonces, interrogar si percibe uno el amargo, cuando está comiendo amargo, un sabor amargo clásico es las conchas de la naranja. Entonces, El café. claro, no va a tener una naranja en la baba para hacer eso. El café también. El café también, exactamente. El perejil. Cuando vamos a cocinar queremos un toque de amargor. Colocamos un rollo de perejil, lo dejamos 5 minutos y lo sacamos. Aquí alguien cocina, que es chef. Aquí nadie. ¿Usted es chef? Usted cocina, pero no es chef. Vale mucho. Yo no soy... Hay que aprender a cocinar, mis hijos, hay que ser independientes en esta vida. No podemos estar dependiendo de los demás para que nos laven, para que nos limpien, para que nos cocinen. Dios, es horrible. La dependencia, jamás. Bien.
La segunda función del noveno par es sensitiva. Es la sensibilidad de la faringe. Entonces, desde el punto de vista del interrogatorio, tenemos que preguntarle al paciente si tiene o no tiene dolor, ¿ok? Y si percibe la sensibilidad en el tercio postelar cuando traga. Cuando traga. No se examina la sensibilidad de la faringe. Es decir, uno no anda con el diapasón ni con el martillo y que, ajá, metal o goma. Eso no se hace. No se examina. Pero sabemos que la sensibilidad de la faringe es mediada por el glosofaringe. De hecho, así como hay neuralgia del trigémino, hay neuralgia del glosofaringe. El paciente que tiene dolor de garganta fuerte, intenso, continuo, pero anatómicamente está perfecto. O sea, no tiene inflamada la faringe, no tiene inflamada las amígdalas ni nada por el estilo. Y la función motora radica en la movilidad de la úvula, del paladar blando, ¿ok? Por eso es que también uno de los síntomas que puede referir el paciente con alteración del noveno par es disfagia, dificultad para la deglución. Disfagia, dificultad para la deglución. Entonces, ¿cómo se examina la faringe? Le decimos al paciente cómo se examina el noveno par. Que abra la boca y después que abra la boca le decimos que diga la vocal A. ¿Qué es lo normal que veamos? Que se desplace en el centro de la úvula, hacia arriba. Si trajeron lamparita, háganlo con el de lado. Que nosotros vimos la garganta, pero vimos la garganta de otro modo, de un modo anatómico. Ahora lo vamos a ver de un modo neurológico. Saquen la lamparita. ¿Quieres verlo conmigo, Sammy? Allá ven como si fuera un coincido. Seguro, a ver. ¿Tiene pila? No tiene pila. Seguramente por eso. Pero A ver. la verdadera pregunta es cómo le pongo pilas entonces. Ah, no, lleva que ya sé cómo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Que se puede solo presionar! Ah, la verdad. Ahí te tengo el equipo. Ya va. Normal. Ya va, normal. Ok. Ahora presten atención. Necesita bueno. Ay, ahí fue Vanessa mañana. ¿Por qué se eleva la úvula? Presten atención. ¿Por qué se eleva la úvula? Porque los músculos del paladar blando ejercen su acción alando la úvula. Entonces dame tus manos, dame tus dos manos. Y él los músculos derechos y yo soy los izquierdos. Desplaza hacia allá. Entonces, ajá, se eleva, ¿entendido? Repito, no, acción, di A. Va para arriba la úvula, ¿entendido? Di A. Ahora, si se paraliza este glosofaringeo, ¿ok? ¿Qué le decimos al paciente? Que diga diga, se va para allá. Entonces, la úvula se va a desplazar hacia el lado contralateral. Si la úvula se desplaza al lado izquierdo, la lesión es noveno par derecho. Y si se le desplaza al lado derecho, Izquierdo. la cejita. Hola noveno par, hola octavo par. ¿Se entendió el noveno par? Sí. Ok. En cuanto al noveno par, también podemos ver en el paciente que tiene algún daño, falta de secreción de saliva o no, No. por la sumación y La secreción salival es netamente séptimo par. la... Ahora sí, pero o sea, el noveno par puede generar boca seca porque el estímulo del amargor no genera la secreción, ¿entendido? Pero yo puedo generar salivación con hipnosis. O sea, son las 11:20, pizza, caliente, pepperoni, Coca-Cola, Ya entendí. salivo 1, ¿entendido?
O sea, la vía el que es neurólogo, si es psicópata, pues verlo con la gente. Porque se puede dominar todas las sensaciones con estímulos. Si yo sé estimular el nervio periférico, ¿qué estimula más la salivación? Los caramelos amargos. Entonces el paciente que tiene boca seca tiene que tener un caramelo de limón, de naranja, una conserva de limonzón, cosas amargas, saliva. Pero si el tercio posterior de la lengua está alterado el glosofaringeo, o está alterado las papilas gustativas, porque bebe mucho café caliente, las papilas se colocaron tan anestésicas, tienen anestesia por alteración mecánica, no va a salivar. Entonces hay que salivar por otra vía, la corticonuclear. Entonces le evocamos, le colocamos fotos del paciente de comida que sí le gusta y saliva inmediatamente. Neurogastronomía de la más pura. Ok, ya vamos para allá. Décimo par, vago. Profe, y hay unos, no sé si son síndromes o enfermedades que son boca amarga, boca dulce y boca sin sabor. Esas alteraciones son por la alteración del noveno par. Eso es síndrome. Cuando hay alteración del dulce y del salado, es alteración del séptimo. Cuando hay alteración del amargo, es lo mismo. ¿Ok? El paciente de contenitancia puede tener ageusia, Puede, sí, pero ya el interrogatorio de la ageusia o digeusia, desde el punto de vista mecánico, ya soltamos eso. Desde el punto de vista mecánico soltamos. Ahora estamos discriminando más específicamente. Ajá, no siento bien los sabores, pero ¿qué sientes? No, le damos el dulce. ¿Sentiste el dulce? No, no me supo nada. Salado. Nada. Dulce y salado, séptimo par, tercio anterior. Le damos la conchita de naranja. Si sentiste séptimo, ¿entendido? Claro, pero para llegar a eso tiene que tener parálisis facial. Hay que levantar con dulce y salado. Décimo par. El paciente con décimo par craneal, que somos todos nosotros, todos tenemos décimo par. Como su nombre lo dice, el nervio vago, se pensó durante mucho tiempo que no servía para nada. Es decir, los neuroanatomistas hacían la disección, está bien ese nervio y nada, esto no hace nada. Por eso que se llama vago. Por eso que se llama vago. Porque no tenía ningún tipo de función. Después, posteriormente, prestando más atención a la neuroanatomía del nervio, se ve que desplaza todo el plexo hacia el corazón, los pulmones, los intestinos y el sistema nervioso autónomo. Lo comanda el nervio vago. Sí. Ahora, desde el punto de vista clínico, los motivos de consulta son innumerables, porque si el nervio vago no está funcionando de una forma adecuada, puede generar en el paciente un fenómeno que se llama disautonomía, es decir, su sistema nervioso autónomo no funciona de forma adecuada. Entonces, el paciente puede tener palpitaciones como motivo de consulta, porque puede tener, así como tiene taquicardia, puede tener bradicardia, puede estar sístoles, porque el corazón no está recibiendo, el nodo sinusoideo no está recibiendo un comando adecuado. Dificultad para respirar, un parálisis del diafragma, o puede tener síndrome de intestino irritable. Esos síndromes de intestino irritable que el gastroenterólogo siempre tiene en la boca, no, esto es una enfermedad de descarte, muchas veces son disautonomías, porque el sistema nervioso autónomo en el intestino no funciona de forma adecuada, el peristaltismo, así como está activo y el paciente tiene diarrea, puede pasar periodo de constipación, distensión, es una disautonomía. Otro elemento del sistema nervioso autónomo son los esfínteres. Entonces el paciente puede tener enuresis, puede tener retención urinaria inexplicable. Entonces son motivos de consulta como se salen de lo normal del sistema nervioso, ¿verdad? Son síntomas cardiovasculares, son síntomas gastrointestinales, son síntomas urinarios, pero pueden tener su sustrato en lesiones del nervio vago, neuropatías del vago. Ahora, ¿cómo examinamos el vago? Como decía Andrea, a través de la presencia o no del reflejo nauseoso. Como todo reflejo, hay una vía aferente y una vía eferente. En este caso, la vía aferente es el glosofaringeo, porque determina la sensibilidad de la faringe tercio posterior de la lengua. Entonces, cuando el baja lengua expresamos, bajamos la lengua, llegamos al baja lengua al tercio posterior de la lengua,
La vía aferente genera la sensibilidad. El centro efector es el núcleo ambiguo en el tallo cerebral, núcleo ambiguo en el tallo cerebral, y después genera una respuesta que nosotros conocemos coloquialmente como arqueo. ¿Okay? Que el paciente desplaza los hombros hacia adelante y hay contracción involuntaria de los músculos abdominales, generando esa sensación de náusea. La vía eferente del reflejo nauseoso es el vago. Entonces, si expresamos el estímulo en el tercio posterior de la lengua y el paciente arquea, quiere decir que la vía aferente está efectiva, que es el glosofaringeo, y la vía eferente, que es el vago, está también activa. ¿Estamos claros? Sí. Nada más se hace con el vago. Nada más. Muchas veces, si el paciente tiene vértigo, ¿en qué tengo que pensar? Presión de fosa posterior. Y cuando estoy examinando, el reflejo nauseoso no existe. Le colocamos esa paleta hasta la faringe y le rascamos la faringe. Eso quiere decir que probablemente esa lesión que genera el vértigo está en púrpura. Porque el núcleo ambiguo, en el núcleo ambiguo existen 3 núcleos, 3 subnúcleos, 9, 10 y 11. Glosofaringeo, vago y espinal accesorio. Entonces, ¿qué hace el nervio espinal? 11. Eleva los hombros con el trapecio. ¿Ok? Y la movilidad contralateral de la cara. Si yo muevo la cara hacia la izquierda, ¿cuál esternocleidomastoideo se contrajo? Yo miro para acá. Si miro para la izquierda, ¿cuál esternocleidomastoideo? ¿De cuál? El derecho. Si miro para la izquierda, se contrajo el derecho. No, se contrajo, no, al revés. Si yo miro hacia la izquierda, se contrajo la izquierda. Porque aquí la izquierda no. Ya va. Respire. Ella, pila de Karate Kid, leye. Muy bueno. El fin de semana, si no tiene nada que hacer, vean el Karate Kid. Ok. Retire. Repito la pregunta. Si el paciente mira o desplaza la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿qué esternocleidomastoideo se contrajo? El izquierdo. ¿Por qué? Porque lo Escúchenme, no es que uno sienta o no sienta, recuerden que somos médicos. Si el esternocleidomastoideo tiene un punto de inserción en la mastoide, por supuesto, la otra en la clavícula y la otra en el esternón. Si yo acerco la mastoide al esternón, miro para allá. Es decir, que si yo miro para la izquierda, se contrae el derecho. Y si miro para la derecha, se contrae el izquierdo. Porque la función es acercar. Me llamaban loca, decía Michelle. Ve, Michelle, yo te pregunté, ¿estás segura? Y tú dijiste no. Pero no lo defendiste. No, profe, ahora me da rabia. No, profe. Esa es una sensación normal. La sugestionaron, profe. Me cuestionaron. Dijiste, tú te cuestionaste. Yo me cuestioné. Ok. Entonces, ¿cómo evaluamos el 11º par? No el 11º par. Vení, Samantha, que te estáis durmiendo ahí. No el 11º par, porque los pares craneales no es un 11º parte del par. Samantha, 11º say y hi. 12º. Le decimos al paciente, colocamos nuestras 2 manos en los hombros y decimos, sube los hombros. ¿Ok? ¿Qué tenemos que estimar? La fuerza. La fuerza. Si el paciente tiene lesión del 11º par, uno va a elevar y el otro no va a poder elevar. ¿Entendido? Y le decimos que desplace la cabeza de un lado y del otro lado. Mira para allá. Colocamos la mano en la mejilla, mira para allá. Vemos la fuerza, mira para allá. Ya sabiendo que estamos evaluando el nervio contralateral. Y ahí está. Esas son las 2 maniobras de evaluación del 11º par craneal. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, ¿qué tengo que saber?
del punto de vista del trayecto de los nervios que salen por los agujeros vertebrales, los agujeros craneales. Entonces los síndromes de base del cráneo pueden tener alteración del 9, del 10 y del 11. Si la lesión está en el núcleo ambiguo, en el bulbo raquídeo, el paciente va a tener como motivo de consulta vértigo, va a tener disfagia, va a tener probablemente digeusia o ageusia. Y si la lesión está en el núcleo, van a coexistir los fenómenos del 9, del 10 y del 11. ¿Entendidos? Entonces, si tiene afectación de la úvula, no hay reflejo nauseoso y no puede elevar los hombros o mover la cabeza, quiere decir que la lesión está en el núcleo ambiguo. Con eso se operaba antes, como el neurólogo decía, operarlo, abrirle el tallo porque es lo mismo. Ahí la resonancia no existía, la tomografía no existía, se operaba con el examen. Ahora, hoy día no nos sirve para operar, pero sí para evaluar las imágenes. Cuando solicitamos una tomografía, una resonancia magnética, si el paciente ha tenido esos síntomas, yo presto atención al bulbo raquídeo, cuando voy a la resonancia, voy a buscar la lesión ahí. Y por eso es que podemos ver más de lo que puede ver un especialista que no ha examinado al paciente. Por eso van a ver, cuando van a ir al servicio de neurología, va a ver que el radiólogo dice, el paciente puede tener un proceso vascular, pero también puede ser infeccioso, también puede ser desminimizante, degenerativo tumoral. Correlacionen con la clínica. Entonces el radiólogo no nos ayuda, sino que nos deja la responsabilidad de le da más trabajo. Dónde está la lesión y qué tiene. Así que no se creen falsas expectativas con las imágenes, porque la interpretación depende del médico. Ojo, ustedes como médicos generales tienen la misma responsabilidad que el neurólogo. La misma, no porque yo sea especialista, tengo menos responsabilidad o más responsabilidad que ustedes. Es la misma responsabilidad. Si estoy recién graduado o tengo 50 años de mí, la misma responsabilidad. Doctor, ¿es que un paciente tiene una afectación de quinto, sexto y séptimo grado? Correcto, William Kugler. Sí. Si el paciente tiene afectación, por ejemplo, en el núcleo del sexto par, el núcleo del sexto par, con las fibras iniciales del séptimo general de eminencia tetis, pueden haber lesiones propias de 7 y 6. Eso es lo que se conoce como síndrome de Moebius, respetando el quinto. Entonces, si el paciente tiene 5, 6 y 7, Millar Kugler. Si tiene 6 y 7, Moebius. Si tiene 6, 7 y 8, ángulo pontocerebroso. Si tiene 9, 10, 11 y 12, Schmidt. Si tiene solamente 12, 9, 11, 9, 10 y 11, y lesión simpática, Pavlín-Kinayoff. Entonces uno va haciendo la... ¿Cuál es que dijo que era el de Moebius, profe? ¿El 7? 6, 7. 6, 7, Moebius. Sí. Que ese no se puede, no puede mover la cara. Exacto. Y ese es de No mueve la cara y nacimiento. los ojos para adentro. Y ese es de nacimiento, ¿verdad, profe? Correcto, es de nacimiento. El paciente mirando hacia la nariz todo el Y tiempo. nunca tiene... Por agenesia. A nosotros, mi profesora de neuroanatomía nos decía que eso era muy triste porque los niños nunca iban a poder sonreír nada, porque si le iban a estar así, Ajá. con esa cara así. Como el paciente con Parkinson. Te echan un chile. Pero es muy infrecuente, extremadamente. Yo creo que es 6 en todo el mundo. Doctor, y la alteración por exteriores problemas dentarios, ¿es como que sea vascular? Puede ser de cualquier tipo. O sea, a esta altura de nuestra vida, para todos, a esta altura de nuestra vida, sabemos que el sistema de diagnóstico diferenciales radica en 10 diferenciales, ¿correcto? Sí, Giselle, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuáles son los primeros que estudiamos? Los vasculares. Vascular. Los voy a anotar. Vasculares. Entonces, ¿qué es vascular para nosotros? Para la parte neurológica. Después vamos a ver lo mismo en los otros órganos. Un tallo cerebral. El tallo cerebral, ya sea que se obstruye una arteria o se rompe una arteria. ¿Entendido? Y desde el punto de vista
del perfil temporal es que aparecen los síntomas de forma brusca. Ahora, el tallo cerebral, el bulbo raquídeo, puede tener una alteración infecciosa. ¿Puede o no puede tener? ¿Qué puede pasar? Infeccioso en el tallo. Tuberculoma, un criptococoma, un toxoplasmoma si el paciente tiene alguna alteración de inmunosupresión. Y hay un fenómeno que se llama la gitis de Bickerstaff, que es de origen viral. Es decir, son encefalitis regionales, pero solamente en el tallo cerebral. Entonces, tallitis de Bickerstaff. El mejor libro de semiología neurológica es el de Bickerstaff. El mejor, nada más hay uno en Maracaibo, lo tengo yo. No se lo voy a prestar, lo voy a tomar una foto. ¿Cómo se llama? Bickerstaff. No, pero aquí Fue tenés un neurólogo inglés, muy bueno, muy bueno. Ahora puede tener, por ejemplo, un problema inmunológico, esclerosis múltiple. Si tiene una placa de desmelinizante en el bulbo raquídeo, va a tener estos síntomas. Entonces, así vamos con los traumáticos, así vamos con los degenerativos, y así vamos con asociadas a enfermedades crónicas y todo eso. Entonces, estimen siempre que el examen físico neurológico va a ubicar la lesión. Y después que yo sé dónde está, tengo que ver qué es. Entonces, el perfil temporal de aparición nos va a orientar si es un problema infeccioso, vascular, inmunológico, tumoral, degenerativo, traumático, asociado a enfermedades crónicas, tóxico. Las lesiones intracraneales suelen ser súbitas. ¿La qué? Las lesiones intracraneales. ¿Qué tipo de lesión intracraneal? La traumática. La traumática no puede, te voy a dar un golpe. Eso es trauma. Me falta para felicitarte. El maracucho habla al revés. Ayer estábamos con... ¿Quién fue ayer en clase con nosotros? Bueno, llegaron tarde los que llegaron. Vimos lenguaje corporal, neuropsicolingüística. Que la interpretación del maracucho y del mundo entero es totalmente distinta. Si uno va a Inglaterra y le dicen, ven para felicitarte, lo van a felicitar a uno. Pero aquí dicen, felicita aquí. No es lo mismo. Aquí ya no he mencionado de interpretación. Los hematomas son lesiones vasculares. Si son espontáneas, un tubo raro. ¿Entendido? Ahora, si son traumáticas, igualitos son agudas, pero ahí vienen antecedentes de trauma. El hematoma epidural, el hematoma sutural, el hematoma intraparenquimatoso y la hemorragia subaracnoidea. Son los 4 fenómenos hemorrágicos. Pero todo lo agudo es lesión intracraneal aguda. Ahora puede ser traumática, no traumática. Toda enfermedad neurológica tiene un primer día. O sea, la infección intracraneal tiene el día 1 de fiebre y dolor de cabeza. Entonces, si lo abordas en el primer momento, ¿por qué la importancia de estudiar neurología? Para que diagnostiquemos rápido. Para que diagnostiquemos rápido, no tengamos que esperar, como dice el libro, no. Para hacer una meningitis crónica tiene que tener 28 días de síntomas. Entonces, bueno, señor, usted va a venir en un mes. Ya cuando usted sienta que se va a morir, quiere decir que es una meningitis crónica. Y viene. Décimo segundo par y terminamos los pares craneales. Vanessa, otra vez, venga para acá. El hipogloso, décimo segundo par, tiene casi la misma función del noveno, pero al revés. Es decir, pongámonos así, en vez de hablar, empuja. Entonces, ¿qué pasa? Usted le va a decir al paciente que saque la lengua. Digan, saque la lengua. Saque la lengua. La oreja. Díganlo otra vez. Saca la lengua. Ahora. Sí, es verdad. La Vanessa sacaba la lengua. La Vanessa saca la lengua. Para que esté tranquila. Ella, Vanessa, son los músculos de la hemilengua derecha y yo soy los músculos de la hemilengua izquierda. Si yo me lesiono, es decir, hipogloso izquierdo se lesiona, digan, Saca la lengua. se va la lengua para el lado de la lesión.
Entonces, dime, úvula se va al lado contrario y la lengua se va hacia el lado de la lesión. Ahora se lesiona el derecho. Digan, Saca la lengua. la lengua va para el lado de la lesión. ¿Entendido? Igualito es en el bulbo raquídeo. Gracias, Vanessa. Igualito en el bulbo raquídeo la lesión, lo más frecuente. Y recuerden que el 12º par comparte solamente fibras corticonucleares contralaterales. Contralaterales. Por eso el síndrome piramidal, además de tener alteración del séptimo, tiene alteración del 12º par. Se mencionó en el vago que puede ocurrir parálisis del diafragma. Parálisis del diafragma. Del diafragma, solamente. De un lado. Puede ser de los dos. Esa es mi pregunta. ¿Necesariamente tiene que ser por alguna lesión del vago o puede No. ser solamente por el frenil o un traumatismo? Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Y eso tiene alguna afectación a largo plazo, a afecta la vida del paciente? Total, total. Por supuesto, lo puedes dividir en lesiones agudas, subagudas y crónicas. El paciente que tiene lesión en el diafragma disminuye la capacidad pulmonar, el paciente va a tener apnea, cansancio fácil, el paciente puede tener atelectasia, porque no se expande bien el pulmón. Y a largo plazo puede producir lo que llaman neumonías asépticas. Es decir, que como no llega un buen flujo de sangre, se necrosa el pulmón y se forma un absceso que hay que descorticar. Hay que ver por qué tiene una parálisis de diafragma y corregirlo. Probablemente por el traumatismo en el frío, por manejar, por el mareo pasa nada. Entonces, eso tiene su grado, dependiendo de cuál es la diferencia entre un diafragma y un diafragma, y si se capta rápidamente, se le coloca triflo y más nada. Pero hay que ver la causa, porque el frénico se puede lesionar por timomas, se puede lesionar por linfoma, se puede lesionar por traumatismo. Hay que estimarlo bien, es importante que lo haga un cirujano. Nada. Según eso, ahí está, yo Ay, qué pulmón. No hay ninguna Él dice que eso es parálisis. Se le dice porque el es una lesión. Chao, Jenny. Eso es de química. ¿Y qué tiene tu chica? No, resulta que la pensamos operar, entonces está la evaluación preoperatoria y mami dijo, para nada, lo tenemos que operar, pero no te va a hacer esto. Pero igualito hay que operar. Ella no puede Sí, igualito, operar. no, si es una operación Eso de compromete la vida. emergencia. Eso no es emergencia. Las valoraciones cardiovasculares, neumonológicas, neurológicas, lo que sea, si es una emergencia, eso no tiene ninguna razón de ser. En cuanto al neumogástrico, también puede haber afectación de la laringe, como hablar, tapar arritmias. Qué bueno que me preguntaste. Cuando la lesión es del vago, también podemos tener como motivo de consulta disfonía, porque los músculos de la laringe los comanda ipsilateralmente el vago. El paciente puede tener disfonía. Claro, las causas más frecuentes de disfonía son las lesiones locales, la laringitis infecciosa o química si el paciente tiene reflujo gastroesofágico. No tanto por el vago, sino más bien. Claro, pero si tú tienes el paciente con disfonía y quieres saber si tiene lesión del vago, ¿qué le vas a hacer? Le evalúo el Y si no tienes un problema de vago, si no tiene reflejo, ¿qué Ajá. dice el vago? si arquea el vago también. Si Tan tiene sencillo. además afectaciones respiratorias, todo eso, pues, Independientemente de eso, para eso es el reflejo, para que no te disgreguen otras cosas. O sea, doctora, tengo disfonía, yo tengo lesión del vago porque me metí ayer en Google, a ver la boca. Pero me tenía otra cosa. ¿Preguntas hasta ahora? Creo que no. Ninguna. Entonces, El el lunes lunes vamos a ver el resto del examen neurológico. ¿Ok? El lunes yo creo con el favor de Dios. Si no tienen patología, nos vemos a las 8 de la noche. No lo Vamos a sé. ver motricidad, reflejos, de nuca, marcha y pruebas cerebrosas. Vamos a mirar todo eso el día lunes. ¿Qué? Porque todo tiene que ver. Traten de traer sus martillos ese día. Si terminamos el lunes
Ay, no, profe. Ya. Profe, no sé lo que, por favor. Profe, Voy a decir cálmese. examen. Profe, cálmese. Ah. Si terminamos el lunes la semiología neurológica, empezamos a practicar. O sea que practicaríamos martes, jueves y el viernes vemos el seminario de cefalea. Ok. Ya viendo el examen físico neurológico completo, ya el seminario de cefalea tiene más sentido, tiene otra connotación. ¿Ok? En el examen neurológico, en la práctica, es importante practicar fondo de ojo. ¿Entendido? Así que los que tengan oftalmoscopio, tráiganlo durante toda la semana que viene. Y los que no tienen oftalmoscopio, le preguntan a la doctora Isa o a la doctora Lea, que es su responsable en el servicio, que le facilite el de nosotros. ¿Entendido? Para practicar. El paciente que vayan a abordar a partir de la semana que viene, esperen hacer la historia clínica el martes, para que ya puedan actualizar. Empiezan a hacer la historia clínica con todo y hacen el examen físico neurológico a partir del martes. Ya deben tener aproximadamente unas 13 historias. Sí. Hoy le pregunté a unos estudiantes si ya estaban haciendo historia y no estaban haciendo historia. Ustedes espero que van bien. Sí. No sé si han hablado con otros compañeros. Sí, hay algunos que tienen, hay algunos grupos que tienen 4 historias, algunos que apenas van por examen pero desde el físico. punto de vista de saber, de que se sientan que están aprendiendo. Sí, sí. Sí, profe, por Es por muy importante para mí ejemplo. que saber que están aprendiendo. No, profe, y hay algunos que, por ejemplo, hoy me dijeron, ¿me podrías explicar examen físico de cabeza? Y yo, ¿de qué? ¿De qué? Aprovechen esas oportunidades y háganlo. Háganlo, explíquenle lo mejor, porque explicando es una forma de aprender también y de fijar conocimiento. ¿Ok? Háganlo. Siempre que les pidan ayuda a un compañero, no sean mezquinos con el aprendizaje. Y si tienen dudas, pregunten. Aprovechen que estamos en neurológico y tienen 5 neurólogos en el servicio. Okay. Bueno, jóvenes, díganme. Ajá. Porque tenía entendido que el IRIGA, o sea, el IREBO, entonces, hasta el color transverso. Y se habló de Pinterest y eso. Claro. Va, bueno, hasta lo último, hasta el rabito Ese es puro va. El fin de semana, por favor, No, eso es pórtense de la bien, lengua. vean películas, disfruten con su familia, vayan para misa, ¿Ah? cuiden la parte espiritual. Sí, Cada día del fin Palabra de de semana Dios. tiene 24 horas, ustedes no tienen que estudiar las 24 horas. Pero si yo voy a poner una